se proclamaron y establecieron para garantizar la dignidad humana de las personas. Según la RAE, su significado, conjunto de derechos inherentes a todas las personas derivados de su propia naturaleza. En cuanto al hombre, es un ser intrínsecamente social que le permite el libre desarrollo de su personalidad. En nuestra cápsula educativa del día de hoy estaremos hablando sobre los derechos humanos. Esto es Un Café con el Derecho. Sean todos bienvenidos. Comencemos. En los albores de la humanidad no existían derechos humanos. Las personas buscaban protección integrándose a los grupos más fuertes. Si repasamos brevemente, alrededor de casi 5.000 años está documentada la lucha por los derechos humanos. Sus primeras acciones de derechos humanos se encuentran en el Cilindro de Ciro, en el momento que había esclavitud en el antiguo Egipto. Se establecen en estas ordenanzas la prohibición de la esclavitud, quedando registrado como el primer documento que conocemos que defiende la dignidad de las personas. El reconocimiento de los derechos humanos trascendió a la ciudad de Grecia, India y Roma. Notaron que las personas seguían de forma natural ciertas leyes aunque no se lo pedían, y la llamaron ley natural. Pero esta siguió siendo pisoteada por quienes tenían el poder, y no fue sino hasta 1000 años después con los personajes de la historia en Inglaterra, con un rey que para mantenerse en el poder fue obligado a firmar la Carta Magna donde reconocía la igualdad de todos los seres humanos. Aunque se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia, antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales, y aunque la idea no fue de su agrado, no pudo detenerlos. Y así nacieron los Estados Unidos, donde se declaran lo que hoy vemos como los derechos civiles y políticos. Los franceses sostuvieron que los derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales, y así establecieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mary Goes fue una escritora de la época y reconocida mujer que buscaba la igualdad entre la mujer y el hombre. Esta fue guillotinada al no encontrarse de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ya que la mujer quedaba por fuera de esto, habiendo así un retroceso en los inicios de los derechos humanos. Por su parte, en Francia, Napoleón, este general, tenía como propósito derrocar esta nueva democracia en Francia, declarándose emperador del mundo. En 1814, la unión de varios países de Europa lo vencieron, y con esto los derechos humanos estuvieron nuevamente vigentes. Redactaron acuerdos internacionales donde se garantizaba de forma muy amplia muchos derechos en toda Europa. En 1915, un abogado hindú de nombre Mahatma Gandhi tomó la batuta de esta trifulca y manifestó que todos en la Tierra teníamos los mismos derechos, no solo Europa. En 1931, los europeos firmaron un pacto de completo acuerdo, lo que sería difícil ya que surgieron dos guerras mundiales, la de Hitler, que acabó con la mitad de la población judía en sus temidos campos de concentración nazis, donde murieron 90 millones de personas. Con este contexto y los derechos humanos casi en extinción, el mundo pedía un cambio. Finalmente, en el año de 1945, se ponen de acuerdo los países creando la Organización de las Naciones Unidas, cuyo base y propósito era reafirmar la fe de los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de las personas. ¿Pero qué son los derechos humanos? Recorrimos brevemente la historia. Vimos las proclamaciones de Ciro, la ley natural de Roma, las declaraciones de Francia, y aunque todas estas y más tienen un mismo denominador común, garantizar la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos en la Tierra. Eleanor Roosevelt, encargada de presidir la comisión que elaboró esta Declaración Inicial de Derechos, el Human Rights, cuya primera traducción en inglés corresponde a Derechos del Hombre. Muchos están de acuerdo con un desacierto al inicio de los derechos humanos,
ya que no se respeta la igualdad de los derechos de las mujeres. Esto es un avance posterior que podemos compartir en un próximo video. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948 se expone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se recuentan 30 derechos descritos en dicha declaración, entre los que tenemos la igualdad de todas las personas, la no discriminación, la libertad, nadie puede ser esclavo, no se puede torturar, el reconocimiento a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de creencias, la libertad al matrimonio, entre otros, que pasaron a formar parte de textos legales en todo el mundo. Así, los derechos humanos se basan en el respeto de la dignidad de las personas. Ser libre no es solamente retirarse de sus propias cadenas, sino vivir en una forma que se respete y garantice la libertad de los demás. Nelson Mandela. Si te gustó esta colaboración, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.